Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Continuando con la jornada de Derecho Internacional, en esta ocasión presentamos al señor Magíster Luis Ugarelli Betayeluz en calidad de expositor, a quien paso a presentar. Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, Master of Science con concentración en Finanzas Corporativas por la Universidad de Strathclyde, Reino Unido, y con especialización en Precios de Transferencia por el International Quality and Productivity Center en Frankfurt, Alemania, con amplia experiencia en la consultoría y asesoría económico-financiera, director gerente de la consultora Market Facilitator vinculada a BCI Consulting USA, y columnista sobre precios de transferencia y otros temas económicos en el diario Gestión. El doctor Luis Ugarelli abordará el tema precios de transferencia. Por favor, recibámoslo con fuertes aplausos de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Luisa, por la presentación. En realidad para mí es un honor venir a tratar este tema en el cual nosotros afortunadamente hemos podido desarrollar una amplia práctica en el Perú. Y bueno, en particular en lo concerniente a lo que son operaciones internacionales, que es un poco la concentración que he tratado de darle a esta ponencia, en virtud a que estamos tratando este tema frente a contadores, ¿no? Y que esencialmente lo que queremos ver acá es cómo se manejan estas operaciones a la luz de lo que es el enfoque de precios de transferencia. Voy a cubrir este programa esta noche, a ver si me familiarizo con el mouse. Bueno, el temario ahora es introducir primero el tema de precios de transferencia del derecho tributario internacional. Revisaré en segundo punto la legislación aplicable. En el tercer punto voy a cubrir lo que es los precios de transferencia en relación a la gestión. En el cuarto punto voy a abordar las operaciones convinculadas y con los paraísos fiscales, que esencialmente son las que originan la temática de precios de transferencia. Luego sigo con el enfoque de cómo se realizaría la valorización de operaciones internacionales desde varios ángulos. Como estoy exponiendo ahí, hay diferentes ángulos o diferentes realidades para abordar una misma transacción, ¿no? También desde el punto de vista oficial podríamos considerar que hay un tema importante a analizar acá, que es el enfoque aduanero versus el enfoque de la SUNAT con relación a un mismo punto, que es el tema de precios de transferencia, ¿no? Luego veremos el tratamiento de estas operaciones internacionales, ya particularmente acerca de lo que son las exigencias formales, que son el estudio técnico de precios de transferencia y el PET, pasando primero por un enfoque general, ya yéndonos luego al detalle acerca de las operaciones a título gratuito, luego a las operaciones a título oneroso, finalmente ya pasando más aún específico dentro de las operaciones a título oneroso, aquellas que son generadoras de ingreso y aquellas que son generadoras de gasto. Y bueno, esbozaremos después de todo lo expuesto, que es una jornada larga porque son 3 horas, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. Se me ha sugerido invitarlos a que si hay alguna duda, podríamos antes del break, digamos, alcanzarme sus preguntas, ¿no? Y encantado responderlas. Y también al final me pueden estoy acá para absolver todas las dudas que se les puedan presentar. Sin mayor preámbulo, paso primero a... Me tengo que familiarizar otra vez con... Aquí está, ya, es a la derecha. Bueno, primero, ¿qué origina los precios de transferencia y su impacto en el derecho tributario internacional, ¿no? Como estoy presentando acá, esto se ha originado ya desde la década, fines de la década de los 80. En realidad, el tema de precios de transferencia se aborda desde los años 30, ¿no? Del siglo pasado. Pero ha sido, digamos, álgido, sobre todo en los 90, a mediados de los 90, con lo que es el crecimiento de las organizaciones corporativas, ¿no? Mejor voy a hacer esto.
Acá lo que estamos tratando de abordar es fenómenos como las fusiones y adquisiciones, el crecimiento de las inversiones transfronterizas. Ahora podríamos decir un tema que es muy reciente, el surgimiento de nuevas potencias de los BRICS, ¿no? Que también están haciendo inversiones transfronterizas, entonces están generando toda una dinámica de deslocalizar, digamos, las casas matrices, poner la operación, digamos, ya no importando tanto la nacionalidad del inversionista o el origen del inversionista, sino más bien dónde hace sentido económico realizar la inversión, ¿no? Entonces eso origina esta primera dinámica en cuanto a las organizaciones. Luego vienen asuntos de entorno global e internacional. Los gobiernos mismos comienzan a ver estos fenómenos y, bueno, en apoyo también por decisiones de carácter político y comercial, comienzan a realizarse alianzas y la formación de bloques comerciales, ¿no? Ahí tenemos el Grupo Andino, tenemos la Comunidad Europea, ¿no? Tenemos el Grupo de Asia-Pacífico. Entonces es una respuesta que genera una dinámica en asuntos de negocios internacionales que también trae un correlato luego con lo que son temas de comunicación y tecnología. Esto viene a ser el percibir que existe una demanda, por ejemplo, para la realización más ágil de operaciones bancarias, para la realización más ágil de comunicaciones, en fin, videoconferencias, internet, toda esa historia conocida, ¿no? Esos son los retos que asumió digamos, la faceta tecnológica y, bueno, tuvieron un correlato, digamos, una respuesta que ha sido toda esta explosión, digamos, de las comunicaciones, internet, de los años 90, ¿no? Entonces, esto ha originado que las autoridades tributarias vean con preocupación que, bueno, su base, ¿no?, de cobranza, digamos, de impuestos se veía amenazada, ¿no?, por distorsiones en lo que era la alocación de los recursos, la asignación de los recursos en diferentes mercados, ya no en función a lo que es el criterio, digamos, puro de lo que es la rentabilidad de inversión, sino básicamente dónde es que voy a recibir una imposición menor. Entonces, ciertamente, un primer privilegio se obtenía de localizar las inversiones o tratar de asignarlas en paraísos fiscales, ¿no?, territorios de nula o baja imposición. Por eso es que el primer ataque o el primer movimiento que se hace a nivel de las autoridades tributarias es a esos niveles, ¿no? Decir, bueno, vamos a tener que tomar algunas medidas de carácter regulatorio para poder controlar, digamos, estos fenómenos de lo que son asignación de inversiones, flujo de inversiones, porque simplemente veían que los ingresos, que son justamente los generadores de la base imponible y por lo tanto de renta y de IGB, ¿no?, se iban hacia otras jurisdicciones que no eran la doméstica, ¿no? Entonces eso ha generado justamente todos estos asuntos legales y tributarios y, bueno, las normativas de precio de transferencia que vienen, pues, como les decía, como producto de este crecimiento mundial, el crecimiento del comercio y las operaciones transfronterizas a nivel de las multinacionales, ¿no? Formalmente se dio una regulación, la 482, perdón, en los Estados Unidos en el año 94 y fue seguida luego por los principios de la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, al año siguiente, que prácticamente estas dos normativas son las utilizadas como, digamos, referencia para inspirar, si se quiere, las normativas nacionales. ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú justamente a partir del año 2001? ¿No? Se comienza a contemplar, digamos, el concepto de precios de transferencia a nivel local, ¿no? O sea, y prácticamente en el caso peruano se ha recogido en su integridad, si se podría decir, los principios de la OCDE, ¿no? De hecho, se refieren como de aplicación supletoria. Un poco la cronología, como les estaba mencionando, fue de esa manera, ¿no? O sea, esto por los años 90 en Sudamérica, el primero, digamos, que comenzó a seguir las normativas fue Argentina en el 98. En el 2001 Perú el primero comienza, bueno, haciendo una separación, si se quiere, del artículo 32 de la Ley de Impuesto a la Renta, que habla, digamos, de que las transacciones se tienen que hacer a nivel de mercado, ¿no? Entonces sale un artículo 32A que dice las transacciones entre partes vinculadas, y luego se define en el reglamento que son partes vinculadas, se tienen que hacer a nivel de mercado, ¿no?
Ahora, como no había todavía una normativa definida, se genera, digamos, la situación de una obligación, acá estoy poniendo, una obligación sustancial, quiere decir, hay que sustanciar los precios de transferencia, hay que sustentarlos, pero no se decía cómo, ¿no? Entonces las empresas más aplicadas, si se quiere, de esos años ya han estado utilizando, por medida propia, por iniciativa propia, los estudios de precios de transferencia para poder probar sus transacciones, pero en realidad formalmente no estaban obligadas porque la norma expresamente no lo indicaba así. Entonces se puede decir que en esta cronología, ¿no? Como estoy indicando acá, desde el año 2001 hasta el año 2005, que ya se dan normas específicas, ¿no? Existía la obligación sustancial, ¿no? Desde el año 2004 en adelante sí se dice que se debe hacer un estudio de precios de transferencia para poder probar las transacciones entre vinculadas, pero no se indica, digamos, qué generaba, si se quiere, la omisión, ni cómo se hacía, no se da un reglamento específico así, dando un alcance a esto, ¿no? Recién, como digo, a partir del año 2006 en adelante, ya existe la obligación formal y que está también acompañada de, digamos, contingencias en cuanto a lo que son las aplicaciones de multas, ¿no? Por omitir, sea en este caso el estudio de precio de transferencia, ¿no? Que es un requerimiento que en muchos casos, sobre todo como este es todavía un tema que aún está costando a las empresas y a las compañías procesar o digamos, incorporar, digamos, en su habitualidad, ¿no? En su gestión diaria, se confunde a veces la obligatoriedad o la oportunidad, digamos, en la que se tiene que presentar o se tiene que trabajar, digamos, el estudio de precio de transferencia y el PDT, ¿no? Entonces, hay un tema de calendario en el caso del PDT, ¿no? Que es con la presentación, o sea, de acuerdo, digamos, a lo que indique la norma, que a partir del otro año va a ser en el mes de junio, ¿no? En cambio, el estudio de precio de transferencia es un documento que no tiene una fecha cierta, digamos, de exigencia, sino simplemente es un documento que debería de ser exhibido, digamos, producto de un requerimiento, por el caso de la autoridad, o que podría ser un auditor, digamos, que se encuentra revisando las operaciones entre partes vinculadas y está en la cartilla de los requerimientos el que tenga un estudio de precio de transferencia. En ese preciso momento, cuando tengan la auditoría, digamos, tengan la gentil visita de los auditores de SUNAT ahí presentes, ¿no? Tan queridos, ahí es donde les van a recordar, ¿no? En su cartilla si tienen o no tienen el estudio de precio de transferencia, y en ese caso, digamos, se podría ya, digamos, como está constituida, ¿no? Y está normada y está especificada inclusive la penalidad, se, digamos, trabaja ya, digamos, como una obligación formal, ¿no? Con un requerimiento de sustentación, ¿no? Y en materia, como digo, de multa en el caso de que se omita. Y bueno, como sabemos ya los últimos años, o sea, solamente se trabaja los últimos 5 años, en este año ya los años previos al 2005, perdón, ya no son exigibles, entonces han prescrito, y bueno, en esta historia solamente queda de momento trabajar del 2005 a 2009, ¿no? Ahora, como vemos acá la norma, ¿no? O sea, cómo ha quedado, digamos, en esta cronología, el tema es en realidad más álgido, si se quiere, del 2006 en adelante, ¿no? Hay muchas empresas que todavía no han trabajado nada, entonces están priorizando, bueno, hago por lo menos 2008, ¿no? En realidad la exigencia viene del 2006. Ese es un poco lo que en algunos casos genera alguna forma de confusión, ¿no? Si no han hecho ningún estudio, ¿no? De repente deberían de considerar, si se van a poner al día, en realidad deberían de considerar por lo menos lo urgentes, como digo, 2006 en adelante, ¿no? Ahora también, claro, esto tiene de repente algunas consideraciones ya de carácter presupuestal, inclusive a nivel de las empresas, porque los estudios ciertamente son estudios voluminosos y exhaustivos a nivel de las transacciones y pueden definir, bueno, tenemos que priorizar algo, ¿no? Entonces, algunas están haciendo 2009 solamente, otras 2008 y 2009, ¿no?
¿Cómo definimos el alcance de la norma? En este caso, recogiendo, digamos, la normativa que decimos que viene de 2001 y que ha sido reglamentada en los años sucesivos, ¿no? Lo que se está, como está quedando, digamos, la normativa es que primero se tiene que hacer, esto lo hemos trabajado como un árbol de decisiones para hacerlo realmente algo práctico, sencillo, digamos, en cuanto al análisis, y sobre todo muchos hacen estas preguntas, ¿no? Entonces, es bueno tener de repente esta cartilla a mano para decir, bueno, ¿estoy o no estoy en el ámbito, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que definir, y esto es muy importante para sobre todo, digamos, ustedes, señores contadores, que tienen en muchos casos la responsabilidad, ¿no?, dentro de la empresa en ese sentido, es, bueno, ¿hay vinculación o no hay vinculación?, ¿no? Si existe vinculación, la norma establece una serie de causales de la vinculación que van desde el caso accionario, ¿no?, el caso de control económico, ¿no?, en el caso de accionarios hasta, por ejemplo, accionariado común, ¿no?, administración también, si hay administración común entre dos empresas, si hay participación de una empresa en otra en más del 30%, ¿no? Entonces, en realidad, como el tema de la vinculación es un tema que al final termina siendo casi un cajón desastre, porque en la norma también hay algunos articulados que dejan un poco a discrecionalidad de la SUNAT el definir si es que efectivamente al final del día sí existe o no existe control, ¿no? Porque lo que sucede es que existen en efecto algunas formas de vinculación entre empresas que no son tan evidentes, ¿no?, y que a veces salen de repente de una forma totalmente espontánea, ¿no?, como producto del ejercicio comercial, pero lamentablemente también otros pueden surgir por de repente iniciativa explícita, digamos, de repente manejar esto de una forma entre partes vinculadas. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato de exclusividad con una firma, ¿no?, estamos recibiendo apoyo en cuanto a lo que es asistencia técnica, estamos recibiendo préstamos de esa firma, estamos recibiendo, esta firma inclusive tiene una persona sentada en nuestro directorio, ¿no?, que tiene capacidad de decisión acerca de cómo ponemos o no ponemos nuestros precios. Entonces, ciertamente eso sabe como a vinculación, ¿no? Entonces, hay muchos casos inclusive que nosotros recomendamos que previo a poder definir, digamos, el tema de que si las transacciones, o sea, si hay requerimiento de hacer